Pues buenas tardes a todos. Gracias a Antonio y al resto del comité organizador por invitarme. Voy a hablar sobre, bueno, sobre las dudas que nos asaltan en neuroradiología intervencionista cuando estamos lidiando con pacientes que son candidatos a una triple terapia. Y, y bueno, la triple terapia es básicamente la combinación de un paciente que tenga una indicación clara para una doble antiagregación y al mismo tiempo para la anticoagulación oral. Hay escenarios clínicos en los que nos vamos a encontrar con esta situación más a menudo, fundamentalmente la FA que cumple criterios para la anticoagulación, los portadores de prótesis valvulares mecánicas y pacientes a los que les sobreviene un evento tromboembólico venoso que se solapa en el tiempo con la duración del tratamiento con la doble antiagregación. En cuanto a doble antiagregación, forma parte de nuestra práctica clínica habitual, la empleamos para procedimientos en los que se requiere la implantación de un stent y la duración de este tratamiento con antiagregación es más corta que la que se emplea en nuestro referente en la cardio. También la duración y la combinación de fármacos es muy variable, depende del tipo de procedimiento, del contexto clínico y de los protocolos de cada centro, porque la realidad es que no hemos construido una evidencia científica propia desde la neuroradiología intervencionista, como digo, la referencia es la cardio y la evidencia que ha demostrado en cuanto a eficacia y seguridad para el tratamiento del síndrome coronario agudo, combinando aspirina con un inhibidor de la P2Y12, clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, siendo el esquema más ampliamente utilizado y estudiado también en nuestro medio, en neurointervencionismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que al mismo tiempo que han sido referentes para la doble antiagregación, su recorrido con manejo con estos pacientes en triple terapia es mucho más largo, ¿no? Aproximadamente entre el 6 a 10% de los pacientes con síndrome coronario agudo necesitan también una anticoagulación oral. El escenario más frecuente para ellos probablemente sea la FA, un 20 a 30% de los pacientes con FA tiene también cardiopatía isquémica. ¿Y qué ocurre en este escenario? Pues que la anticoagulación oral para la FA es superior a la doble antiagregación para prevenir el ictus cardioembólico y los embolismos sistémicos, mientras que al mismo tiempo la doble antiagregación es superior a la anticoagulación oral para prevenir la recurrencia del infarto de miocardio y la trombosis del stent. Pero la literatura en cardio es clara, triple terapia entraña un riesgo aumentado de sangrados mayores y también de sangrado intracraneal. Lo que se ha estudiado hasta ahora en neurointervencionismo, lo que se ha publicado desde luego es muy escaso, pero desde la cardio se han planteado alternativas a la triple terapia, sobre todo de cara a pacientes que tengan un riesgo hemorrágico elevado. Una alternativa es la doble terapia, que sería eliminar uno de los fármacos antiagregantes y tratar con un inhibidor de la P2Y12 y un anticoagulante oral. Los estudios iniciales lo que hicieron fue, sin entrar en mayores detalles, es estudiar la eficacia del clopidogrel y la seguridad, sobre todo del tratamiento con doble terapia, con clopidogrel y con antagonistas de la vitamina K. En este estudio, que es el BOES, que se publica en 2013, se randomizan los pacientes a triple y a doble. No solamente incluyen pacientes con FA, que son la amplia mayoría, sino que también pacientes portadores de una válvula mecánica y otros con una indicación clara de anticoagulación. Lo que ven es que en cuanto al outcome primario de seguridad, pues efectivamente los pacientes con triple tienen significativamente una mayor incidencia de eventos hemorrágicos mayores, mientras que en cuanto a outcomes de mortalidad, infarto de miocardio, ictus y trombosis del stent, no hay diferencias significativas entre los dos grupos. De hecho, en este estudio en concreto, los números absolutos de estos outcomes son menores en el grupo de doble terapia. Atribuyen estos resultados a lo que nos ocurre también muchas veces a nosotros. Siempre que haya más hemorragias, si ocurre una hemorragia, esto nos obliga a eliminar uno de los fármacos del esquema, ¿no?, de la ecuación, y esto a su vez desencadena pues este círculo vicioso de mayor trombosis y mayor mortalidad, etcétera. Posteriormente, en cardio se estudia la seguridad con los nuevos anticoagulantes orales. Esta es una información interesante para nosotros también. Como sabéis, son más neuroprotectores, previenen del sangrado intracraneal más que los antagonistas de la vitamina K. Y bueno, se repite de forma unánime la tendencia. Hay un menor número de hemorragias en los pacientes que se trata con una doble terapia, con un antiagregante y un anticoagulante. Concretamente, en 2 de estos estudios, en el BOES, que usa antagonistas de la vitamina K, y en el Augustus se puede
por el tipo de diseño del estudio, atribuir esta menor tasa de sangradas a eliminar a la aspirina de la ecuación. En cuanto a los outcomes de mortalidad, trombosis del stent, ictus, etcétera, en este metaanálisis no se ven diferencias significativas en cuanto a ictus, trombosis del stent. Sin embargo, hay que reseñar, sin entrar en mucho más detalle, que no son estudios que se hayan hecho con una potencia suficiente para evaluar estos outcomes, sino de cara sobre todo a la seguridad, a disminuir las hemorragias. Y además, si se eliminan los resultados del BOES en concreto, sí que se raya en el límite alto de la significación estadística para la trombosis del stent en estos estudios. Otra cuestión que se nos puede plantear es qué hacemos en pacientes que sean candidatos a una triple terapia y que además sean resistentes o alérgicos al clopidogrel. No se aborda de forma amplia cómo se ha de hacer esta transición, este cambio, si se ha de monitorizar la respuesta plaquetaria o cómo hacerlo. De hecho, la representación es baja de estudios con ticagrelor y prasugrel en los que he mencionado antes, en los trials que he mencionado antes. La doble terapia se ha practicado sobre todo con el clopidogrel. Sí que hay algún subanálisis que no ve diferencias en cuanto a mayor hemorragias entre ticagrelor y clopidogrel en doble terapia, pero sí que hay un estudio también previo a 2013, previo al BOES, en el que se estudia en cohortes de pacientes con triple terapia, incluyendo prasugrel, versus triple terapia, incluyendo clopidogrel, y significativamente hay más hemorragias empleando el prasugrel. Todas estas cuestiones un poco al final se han recogido en las guías clínicas en la europea y en la americana, que finalmente pues recomiendan que en el periprocedimiento a los pacientes que sean candidatos a una triple terapia, que tengan una indicación clara, se les mantenga esa triple terapia durante el perioperatorio. Y después, cuando el paciente se va de alta, pues valorar de acuerdo a si estamos enfrentando un paciente más protrombótico o más prohemorrágico, cuál debería ser la estrategia de tratamiento inicial, una doble o una triple, y también ajustar a ese baremo la duración total de la terapia en sí y su transición a un esquema que recorte en uno de los fármacos antitrombóticos. En cuanto a cómo individualizar este riesgo, proponen que se empleen escalas para valorar el riesgo de hemorragia total, como puede ser la Hasbled, y también el riesgo de trombosis, tener en cuenta factores, los clásicos, ¿no? Dislipemia, diabetes mellitus, y también, interesantemente, incluyen el concepto de valorar factores técnicos que nosotros podamos monitorizar como operadores, es decir, si estamos trabajando en anatomías, en localizaciones más pequeñas, en bifurcaciones, en curvas, que nosotros podamos valorar que sean unos tratamientos tal vez que sean más susceptibles de trombosarse, aunque sí que es cierto que no hay una evidencia que dé apoyo a usar un tipo de stent sobre otro. Me refiero en cardio, por lo menos, a stents farmacoactivos versus bare metal stents. Entonces, ¿cómo trasladaríamos todos estos datos a la neuroradiología intervencionista? Como digo, publicado hay poco. Uno de los estudios que ha abordado esta cuestión es el de nuestros compañeros del Virgen del Rocío en pacientes a los que se les trata con un stent carotidio y que además tienen una FA. Como ellos bien apuntan, hasta un 12% de los pacientes con FA, en estos pacientes va a coexistir una estenosis carotidia moderada severa y esto multiplica por 2 el riesgo de ictus. Es un estudio observacional retrospectivo, evalúan los resultados en pacientes a los que tratan con doble terapia, con un antiagregante, el clopidogrel, y un anticoagulante oral de los nuevos, la triple terapia con anticoagulantes orales de los nuevos y con warfarina y heparina de bajo peso molecular, y pacientes a los que solamente se les hace doble antiagregación. Y estos son los resultados de forma también esperada. La triple terapia, pues la tasa de hemorragias es significativamente mayor, pero eventos relacionados con stroke y trombosis del stent no hay diferencias estadísticamente significativas. Describen un caso de trombosis del stent en pacientes que se les trataba con doble terapia, con clopi y con un anticoagulante. Si no recuerdo mal, era un paciente
resistente al clopidogrel, y también describen un caso de hemorragia y un caso de ictus en pacientes tratados únicamente con doble antiagregación. Eran pacientes que no había diferencias en sus características en cuanto a riesgo protrombótico y prohemorrágico. El esquema que ellos proponen es el siguiente para estos pacientes que, como ya digo, eran estenosis carotidias, bien severas asintomáticas o estenosis moderadas severas en contexto de ictus minor o de ictus leve. Ellos, su baremo final es que finalmente en este escenario clínico en concreto están haciendo un tratamiento de revascularización de un tejido cerebral que está crónicamente hipoperfundido, que por tanto tiene mayor riesgo de hiperperfusión, y además en su escala Hasbled era alta, un promedio de 5. Entonces, lo entendían como unos pacientes donde probablemente el riesgo era tal vez más prohemorrágico. Y el esquema de tratamiento que proponen es que en el primer mes se trate a los pacientes con una doble terapia, con un anticoagulante oral de los nuevos y clopidogrel, y que al cabo del mes se cambie el clopidogrel por la aspirina. Bien, este es un escenario, como ya digo, muy concreto, pero realmente los escenarios con los que nos encontramos en el día a día son múltiples y al final hay que individualizar el tratamiento, ¿no? Es una cuestión de encontrar un balance en saber si nos podemos permitir tratar a un paciente o por el contrario debemos reducir por uno de los dos lados, o por la doble antiagregación o por la anticoagulación. Este escenario es muy distinto de un ictus agudo reciente que haya requerido un stent tanto intra o como extracraneal, porque en este caso podemos entender que estamos tratando a un paciente que ha tenido una agresión isquémica más amplia, que tiene una placa inestable que se ha cerrado y que hemos tenido que stentar, por tanto más riesgo protrombótico teórico y al mismo tiempo un mayor riesgo también hemorrágico. ¿Cómo tendríamos que tratar a estos pacientes si son candidatos a triple terapia? Si añadimos a la ecuación la variable de que un paciente tenga una prótesis valvular que requiera antagonistas de la vitamina K, que no podamos usar anticoagulantes orales, todavía se complejiza más. En el caso también de los tromboembolismos venosos que requieran sí o sí una anticoagulación, ¿por dónde podríamos recortar si nuestro paciente requiere una doble antiagregación? Se debería optar por un tipo de anticoagulante específico, los nuevos, reducir la dosis sería posible en los embolismos venosos, y una situación que no imposible, pero que puede ocurrir, es que tengamos un paciente recién tratado con un stent intracraneal, un aneurisma cerebral tratado de forma programada, al que le sobrevenga una FA. ¿Cómo manejamos esos casos? O tenemos un paciente con una FA al que le queremos tratar un aneurisma y vemos que la mejor opción es un flow diverter. ¿Os ha pasado alguna vez que ese paciente al día siguiente sangre si está en triple tratado? Bueno, como ya digo, son muchas cuestiones. Otra variable que yo creo que sería importante es si deberíamos modificar el tipo de stent que empleamos, stents que tengan más metal, que tengan un diseño braided versus los que son más laser cut con menos metal. Deberíamos optar por este tipo de stents que tienen menos metal en estos casos. Deberíamos ajustar el tratamiento según la anatomía que estemos tratando. Bueno, como ya digo, las combinaciones son múltiples, hay miles de variables, miles de ecuaciones, con muchas preguntas que además son muy clínicas, así que yo creo que este es el foro adecuado, Antonio, ya que es tan multidisciplinar y tenemos hoy a dos expertos de cardio y de hemato que nos acompañan, a ver si nos ayudan a echar luz a este problema. Perfecto, yo creo que iremos con los dos ponentes siguientes y haremos todas las preguntas al final. La verdad que has planteado todas las preguntas, algunas que tampoco había caído. Yo creo que es muy importante los escenarios. O sea que yo creo que pasamos al siguiente ponente y yo creo que podemos... Ahí está, a ver. Triple terapia antitrombótica en intervencionismo. ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Qué paciente? El doctor Pavel Olivera, jefe de la unidad de trombosis de Vallebrón, y la verdad que es un gusto contar con él. Muchas gracias, Pavel. Cuando quieras. Gracias, Antonio, a ti, gracias a Manu y a todo el equipo por la invitación. Realmente Marta ha planteado un escenario. Solo me confirmáis si ven la presentación. Sí, todavía no. Ahora Neil la pone. Listo, se ve. Perfecto. Claro, es un escenario complicado cuando los pacientes ya anticoagulados o que requieren anticoagulación se someten a procedimientos neurointervencionistas. Yo intentaré, en los breves minutos que tengo,
un poco aclarar y luego en la discusión seguramente podemos individualizar algunos casos. Realmente, como bien en la charla previa se mencionó, todo el avance del manejo de la triple terapia se ha extrapolado de la parte de cardiología en lo que es el neurointervencionismo. La triple terapia clásica en los procedimientos neurointervencionistas, como ya bien han mencionado, se ha basado siempre en la aspirina y un inhibidor P2Y12, que en este caso la mayoría de grupos usa clopidogrel. Es verdad que utilizar, dependiendo si es un procedimiento electivo o en agudo, pues una doble terapia va a condicionar a complicaciones hemorrágicas. Sin embargo, por ejemplo, en las derivaciones ventriculares con doble terapia, pues es verdad que hay aumento de hemorragias, la mayoría asintomáticas felizmente, no llegan a ser pretratamiento menos del 10%, sin embargo, un 25%, uno de cuatro pacientes, podrá presentar un evento hemorrágico, aunque no mayor. Ya siendo hematólogo, que le sangre algo intracraneal, para mí ya es un sangrado mayor, pero veo que en el campo del neurointervencionismo, incluso las complicaciones hemorrágicas pues pueden ser de diferente matiz. Es verdad que si a esto le sumamos la anticoagulación a una doble terapia que se convierte en una triple, las complicaciones hemorrágicas pueden ser mucho mayores. Hay muy pocos datos retrospectivos en neurointervencionismo que, claro, son datos con antagonistas de vitamina K. Obviamente ahora estamos en un escenario, una década distinta a la anticoagulación, pero que describen que hasta el 42% de complicaciones post-procedimiento, complicaciones sobre todo hemorrágicas, claro, y esto sí puede plantear, y no solo hemorragias relacionadas al procedimiento, o sea, sangrados en la aneurisma o alguna hemorragia subarachnoidea que después pueda derivar de repente, que son pacientes que van a requerir derivaciones ventriculoperitoneales, sino complicaciones incluso que pueden tener un pólipo intestinal y que a los 2 meses o casi 3 a punto de suspender uno de los antiagregantes presentan sangrados gastrointestinales. Entonces, esto es muy importante tener, y los pocos datos que hay ante la ausencia de ensayos clínicos randomizados en este escenario del neurointervencionismo, pues son retrospectivos y con antagonistas de vitamina K. Es verdad que en el mundo del neurointervencionismo se ha intentado mejorar las estrategias, así como los cardiólogos, pues nuevos dispositivos, como he mencionado, con menos metal, recubiertos con algunos elementos que puedan quizás solo hacer que se utilice una monoterapia antiagregante, como es el caso de este estudio, pero todavía faltan más datos que ratifiquen o que al menos validen estas hipótesis. Y es verdad que también por otro lado, la resistencia antiplaquetaria pues está asociada a un aumento de eventos trombóticos, sobre todo perintervencionismo. Es verdad que este dato también es bueno saberlo porque hay una resistencia, generalmente la aspirina menos del 10% de pacientes, pero al clopidogrel, al inhibidor P2Y12, incluso hay series que describen hasta un 50%. Y hay algunos grupos que han intentado mejorar estas estrategias, este arsenal terapéutico, pues quizás sumando a la doble terapia clásica el cilostazol y una monitorización muy estrecha del procedimiento mediante tromboelastografía. No solo mirar la agregación plaquetar, sino también con el momento que uno está usando la heparina, pues medir las ACTs. Y realmente es un reto, como bien ha planteado, ahora es un reto donde faltan datos, falta evidencia, faltan ensayos bien diseñados, faltan ensayos con potencia que nos permita realmente dar unas directrices muy claras en este escenario clínico de la anticoagulación y la doble terapia antiagregante en procesos neurointervencionistas. Y todos los datos, como bien he explicado en la anterior charla, son extrapolados de la enfermedad coronaria aguda. ¿En qué perfil de pacientes? Ya los ha mencionado. Los pacientes que requieren anticoagulación, pues los portadores de válvulas mecánicas, los 3 primeros meses de una biológica, el gran grupo de pacientes estarán en fibrilación auricular y la enfermedad tromboembólica venosa. Pero es muy importante definir los riesgos de estos pacientes, porque los riesgos tromboembólicos son muy diferentes y también de eso dependerá si en el momento que el paciente va a llevar una triple terapia,
podemos bajar, como bien dijo, la intensidad de la anticoagulación dependiendo en qué situación o cómo he estratificado inicialmente a mi paciente. Es muy distinto tener una prótesis, un paciente protésico, que como nos dice prótesis metálica, uno ya se pone nervioso, pero es diferente a una prótesis aórtica mecánica a una prótesis mitral. Las prótesis aórticas nuevas mecánicas pues son menos trombogénicas e incluso se consideran pacientes de moderado o incluso moderado bajo riesgo. Y es muy diferente tener un paciente con una fibrilación auricular que solamente es hipertenso a tener un paciente que es hipertenso, diabético, insuficiencia cardíaca y mayor de 75 años. El riesgo será muy distinto o si ha venido de un ictus previo. Y obviamente la enfermedad trombólica venosa es muy distinto en los 3 primeros meses, donde el riesgo de recurrencia es muy alto en esos 3 primeros meses. A diferencia que de repente es una enfermedad trombólica recurrente, pero ya ha pasado 2 años. Entonces, en ese periodo de la doble, de que sea candidato a una triple terapia, pues quizás podemos relajarnos y bajar la intensidad de la anticoagulación. Y esto es muy importante, que no todos los pacientes de FA son iguales, no todas las trombosis venosas son iguales y tampoco los pacientes valvulares, sobre todo válvulas mecánicas, son iguales. Es importante estratificar los riesgos. El gran grupo de pacientes que seguramente van a ver es la FA porque es la enfermedad más prevalente de todos estos escenarios. ¿Con qué? Para empezar, primero, antes de ir con el tema de la anticoagulación sumado a la doble, la doble terapia antiagregante en el neurointervencionismo, lo clásico es pues, el uso de aspirina, clopidogrel, un inhibidor P2Y12, impregnar incluso a la paciente previamente. El momento del intervencionismo pues, se maneja con heparina sódica. Y posteriormente hay algunos grupos, como este estudio, que incluso intenta mejorar esos resultados para vencer esas posibles resistencias al clopidogrel, aunque suelen ser altas, aunque en los consensos que he revisado, aunque incluso no recomiendan hacer una monitorización si es resistente o no al clopidogrel, pero incluso en este caso sumaron silostazol y un manejo con trombolestograma durante el procedimiento, y realmente tampoco vieron un aumento de eventos hemorrágicos. Y es verdad, ellos hacían de 6 a 12 meses la aspirina, a los 3 meses suspendían el inhibidor P2Y12 y el silostazol que agregaban a las 4 semanas. Este es un consenso de que ustedes, como son expertos, lo deben saber. Quizás es lo estándar que se hace hoy por hoy, aspirina en bolus, como primer agente antiplaquetar, como segundo agente antiplaquetar, creo que usa más tirofiban, siempre un inhibidor del receptor de la glicoproteína 2B3A, y en los centros que no se puede disponer, ticagrelor puede ser una opción. Posterior al procedimiento, pues un reinicio rápido de aspirina, el inhibidor P2Y12, si es que no se ha mostrado resistencia, pero también en el mundo del neurointervencionismo, quizás a diferencia de lo que es la patología coronaria aguda, como Tony seguro va a mencionar, también hay grupos y hay publicaciones en las que se usa ticagrelor y prasugrel. Y quizás a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados dentro de una unidad de hemostasia a ver, las tasas de sangrados con inhibidores P2Y12 un poco más potentes en el mundo del neurointervencionismo no son muy llamativas. Es verdad que los diseños de los ensayos no están hechos con superioridad y la potencia de los estudios pues es discutida. Sin embargo, en los pocos estudios que empiezan a ver datos, tienen un comportamiento y unas tasas de sangrado similar, y esto es importante también al momento de ver si un paciente que va a requerir anticoagulación o que ya viene anticoagulado, tener estas consideraciones. Acá, como bien he dicho, el tirofiban, algunos grupos que lo usan a 10 en bolus, luego hacen un mantenimiento. Y ya cuando es el post-procedimiento, pues los inhibidores P2Y12. Es muy importante también tener en cuenta, y alguna guía que menciona el cangrelol, esto es importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es un análogo de adenosina trifosfato, pero que, como pueden ver aquí, tiene una vida media muy corta, y sobre todo en esos pacientes que tienen una enfermedad renal terminal en los que sea necesario un proceso de neurointervencionismo, puede ser una opción interesante, no solo para el manejo del procedimiento, sino también para ese post-procedimiento inmediato, que si por algún motivo ese paciente tendría que suspender o hacer un bridge de antiagregación, pasar de antiagregación oral a parenteral, podría ser una
una opción interesante en este campo. Ya seguro en la discusión comentaremos la experiencia que hay con Cangrelor en neurointervencionismo, pero es algo a considerar. Esto es un poco el esquema que a nivel de cardiología, Tony esto ya lo sabe, en el hospital en Vallebrón al menos lo hemos usado en pocos casos, lo tenemos aprobado y sobre todo la limitación es el coste del fármaco, pero quizás hay un grupo de pacientes, un perfil clínico específico que se pueda beneficiar de Cangrelor como terapia antiagregante, no solo para el manejo del periprocedimiento, sino también por si pasa alguna complicación que requiera una interrupción en esos 3 primeros meses que debe llevar una doble terapia. Y esto es muy importante de saberlo. Como he mencionado, la mayoría de pacientes quizás que nos encontremos candidatos a una triple terapia van a ser pacientes con fibrilación auricular. A lo largo de la última década realmente había una revolución en lo que es el tratamiento anticoagulante. Como pueden ver aquí, esto es una extrapolación del manejo de la enfermedad coronaria aguda y del intervencionismo percutáneo. En los primeros años que aparecieron pues, los orales directos, los AOBK seguían siendo el estándar de tratamiento hasta el 2015, mantener INRs pues, de 2 a 2,5. Ustedes saben que los INRs objetivos en las fibrilaciones auriculares son de 2 a 3, ir un poquito más bajo y usar la triple terapia y posteriormente con el tiempo solo dejar el inhibidor P2Y2, en este caso clopidogrel y la anticoagulación. Pero conforme fueron saliendo los resultados que mencionó Marta en la anterior presentación, Redual, Pioneer, Augustus, estos fármacos tienen una gran ventaja y los anticoagulantes de acción directa realmente se han posicionado como primera línea de tratamiento tanto en la prevención del ictus y embolia sistémica de la fibrilación auricular y el tratamiento y la prevención secundaria en la trombosis venosa. ¿Por qué? Por su perfil de seguridad, los 4 fármacos. A tal punto que cuando se hicieron los ensayos, como bien mencionó Marta, los eventos hemorrágicos son menores que una triple terapia. Y ahora último, en las guías, prácticamente la triple terapia en lo que es enfermedad coronaria aguda se limita solo incluso a una semana, a algunos meses en los pacientes de muy alto riesgo, para luego pasar a ser solo una biterapia de anticoagulante oral de acción directa, inhibidor P2Y12 y posteriormente, tras los 12 meses, solo la anticoagulación. ¿Y esto por qué? Esto son en fibrilación auricular, como los estudios fueron de no inferioridad. Siempre recordar que esos estudios en los pacientes anticoagulados se compararon con una buena warfarina. ¿Qué quiere decir con no warfarina porque en España es Sintrón? ¿Qué quiere decir? Se comparó con un antagonista de vitamina K en buen rango. Y recordar que en España el 50% de los pacientes con FA que llevan Sintrón están mal anticoagulados. De eso siempre partir. Eran estos pacientes muy perfectos con un buen control del Sintrón y realmente eran diseños de no inferioridad, pero fueron similares en eficacia a un buen Sintrón. En algunos, si se hubiera hecho el diseño de superioridad, hubieran sido superiores en prevención del ictus. Pero la gran ventaja de estos fármacos es que hay una disminución del sangrado mayor, del sangrado intracraneal y de la mortalidad por sangrado, que en algunos puede alcanzar casi el 50%. Y esto se refleja en poblaciones también más expuestas, uno puede decir los mayores de 75, y estoy seguro que ustedes ya en la discusión seguro veremos que hacen estos procedimientos a pacientes mayores, que funcionalmente están muy bien. Y uno puede decir, claro, voy a dar terapia, voy a anticoagular a un paciente mayor. Sí, el beneficio de la seguridad e incluso de la eficacia en los diferentes metanales, como pueden ver en la prevención del ictus, estos fármacos siguen teniendo una gran ventaja sobre los antagonistas de vitamina K. Y en la trombosis venosa, igual, no inferiores en eficacia a lo clásico que era la terapia parenteral inicial solapada después con antagonistas de vitamina K, pero el perfil de seguridad casi con una reducción del 40% de posibilidad de sangrado intracraneal, de sangrado fatal, de mortalidad por sangrado. Y esto se refleja y es muy importante tener en cuenta porque para los procesos selectivos, que pacientes ya vienen anticoagulados en caso de fibrilación auricular y en caso de trombosis venosa, habrá que tener en cuenta las características farmacológicas de estos fármacos, en algunos que van a requerir la interrupción temporal para hacer el manejo posterior con la doble terapia y después reiniciar precozmente
la anticoagulación. Realmente en neurointervencionismo, como bien dijo, pues no hay timings claros, todo está un poquito extrapolado de la enfermedad coronaria aguda. Lo que sí se puede rescatar de esto, como bien os he mencionado, y seguro Tony va a detallar mucho más, es hoy por hoy la triple terapia de elección, un anticoagulante oral de acción directa, porque vemos que el perfil de seguridad sobre los antagonistas de vitamina K son mucho mejores. En algunos pacientes selectivos prácticamente es una semana de triple terapia, posteriormente solo pasan a ser el anticoagulante de acción directa más el clopidogrel, un inhibidor P2Y12, y incluso en pacientes de bajo riesgo tromboembólico o alto riesgo hemorrágico, podrían a los 6 meses solo mantener la anticoagulación aislada. Y en aquellos pacientes en que el riesgo de trombosis les tenga muy alto, pues se puede llegar hasta los 12 meses para después solo pasar a la anticoagulación aislada. Y hay cosas muy importantes que se pueden extrapolar y que ya están saliendo en el neurointervencionismo, que es intentar en estos pacientes, una vez de evaluar los riesgos, sobre todo en los pacientes que tienen alto riesgo hemorrágico, pues escoger un stent de un material con menos área metálica, menos trombogénico, que ya al menos revisando he visto que ya he aprendido que existen, que puedan permitir quizás una terapia simplemente agregante asociado a la anticoagulación. Y obviamente no olvidarnos, a veces siempre pensamos, si es verdad, ustedes están muy más enfocados en el sangrado postoperatorio inmediato, en las complicaciones hemorrágicas justo en el postprocedimiento inmediato. Pero también pensar que estos pacientes, si son de alto riesgo hemorrágico y han tenido un sangrado digestivo o varios episodios de sangrado digestivo previo, hay que valorar que en estos 3 meses o en estos 2 meses o el tiempo que lleven la triple terapia, ver que no tengan ese riesgo, pues usar inhibidores de bomba de protones cuando están con la triple terapia, e intentar modificar aquellos factores de riesgo que podemos. Si son hipertensos, pues quizás, y vemos que están descontrolados, intentar controlarlos, verificar los riesgos de caída en las personas mayores e intentar controlar esos riesgos que podemos controlar. En algunos procedimientos, sobre todo algunos selectivos, porque cuando hablo de neurointervencionismo es muy diferente. De repente, cuando voy a manejar un aneurisma de manera electiva, pues son pacientes que ya van a venir anticoagulados crónicamente, sobre todo en la fibrilación auricular o en trombosis venosa. Y como bien he dicho, es importante catalogar los riesgos de estos pacientes para hacer una interrupción transitoria de la anticoagulación, hagan el manejo estándar que requieren por el neurointervencionismo y luego hacer un restablecimiento casi inmediato en la medida que permiten los riesgos, sobre todo el riesgo hemorrágico, de la anticoagulación para que luego lleven su triple terapia. Acá tiene que ser un balance entre el riesgo trombótico y hemorrágico. Siempre hay que al menos a nosotros nos daría la unidad cuándo interrumpir, cuándo reanudar. Solo quiero de manera breve mencionar ese concepto, donde hemos vivido mucho tiempo en la época del Sintrón y es más, hasta ahora, a pesar de que estos fármacos son la elección de tratamiento, tenemos una penetrancia muy baja en relación al mundo, en relación a Europa, del uso de los anticoagulantes de oralización directa en fibrilación auricular. Y seguimos todavía con los antagonistas de vitamina K. Y es verdad, en los médicos de cabecera, en otras especialidades, hay una obsesión por lo que llamaban la famosa terapia puente. Y la famosa terapia puente, que era solapar, suspender el antagonista de vitamina K, el Sintrón, y solapar por heparina hasta el momento del procedimiento y después reiniciarla, pues es una técnica que ya en el 2015 se hizo el estudio Bridge y que lo único que demostró es que el uso de heparina de bajo peso molecular hace sangrar más. Este estudio fue muy discutido en el sentido que decían, claro, acá han entrado solo pacientes con fibrilación auricular de riesgo moderado bajo y estos pacientes no es la vida real. ¿Dónde están las prótesis? ¿Dónde están los pacientes de riesgo alto? A raíz de eso se desarrolló el estudio PERIOP 2 en Austria, en Melbourne. Fue presentado en el congreso de la ISTH los resultados y se incluyeron pacientes
con prótesis mecánicas y fibrilaciones auriculares de riesgo alto, y vuelve a reproducir lo mismo. El uso de terapia puente, o sea, el uso de heparina en estos escenarios hace sangrar más, y hay que tener también en cuenta estos datos. Por lo tanto, los pacientes que van a llevar antagonistas de vitamina K, Sintrom o warfarina, dependiendo si es una válvula, una FA o una trombosis venosa, porque en trombosis venosa en España realmente es lo que más vamos a ver, porque los anticoagulantes de reacción directa no están financiados en esta indicación. Los que son de riesgo moderado o de riesgo bajo en las 3 patologías, pues ya no hacemos terapia puente para disminuir un poco el riesgo hemorrágico que puedan tener quizás tras un procedimiento electivo neurointervencionista. Quizás los pacientes de alto riesgo tromboembólico, pues nos valemos de las heparinas, que solo conceptualmente sería válido para las trombosis quizás en los 3 primeros meses, o los síndromes antifosfolípidos, que son escenarios clínicos muy trombogénicos, pero incluso utilizamos heparina, y digo, como uso compasivo dentro que es la fibrilación auricular y las válvulas mecánicas, porque en ninguna ficha técnica las heparinas de bajo peso molecular tienen indicación para la prevención de ictus y embolia sistémica, tanto en la FA como en los valvulares. Esto es muy importante. De cara a los anticoagulantes de reacción directa, ¿qué significa? Un paciente con fibrilación auricular que de manera electiva le han hallado un aneurisma y van a corregirlo, y quizás para minimizar ese riesgo potencial hemorrágico voy a hacer una interrupción corta. En los anticoagulantes orales de acción directa, aquí no existe ni terapia puente ni el uso de heparina pre-procedimiento. Esto es muy claro y es muy fácil. Hay 4 anticoagulantes orales de acción directa: los ABANES, los anti-10, apixaban, edoxaban y rivaroxaban, que dependiendo el procedimiento, si es un procedimiento de moderado, bajo o alto riesgo, a lo mucho es 2 días. En caso, por ejemplo, si van a corregir un aneurisma que no está roto, o sea, no en agudo, sino de manera electiva, 2 días con mucha interrupción. Se hace el procedimiento, lo manejan tan igual como manejan cualquier otro procedimiento, y dependiendo cómo vaya, y eso siempre tiene que haber una comunicación multidisciplinar, pues dependiendo si no hay complicaciones hemorrágicas y todo está bien, una vez que ustedes le han puesto pues la doble terapia, intentaremos en la medida un reinicio adecuado a los riesgos trombóticos que tengan por la propia patología, sea por la trombosis venosa o sea por la fibrilación auricular. Y el manejo es muy fácil, pero recordar siempre que en este escenario el uso de heparina de bajo peso molecular previa al procedimiento no está indicada. Y tampoco en el post. Simplemente si vemos que no hay una complicación hemorrágica aguda, o que no se prevé que todo el procedimiento ha ido perfecto, el escenario perfecto, se ha iniciado doble integración, quizás 48 o 72 horas podamos reiniciar la anticoagulación para que quede ese primer mes o esos 3 primeros meses con una triple terapia. En el caso de qué pasa si presentan una complicación hemorrágica de esas menores que describían los estudios en los estudios de neurointervencionismo, hemorragias que es justo una corrección de aneurisma y presenta una complicación hemorrágica menor, pequeña. Claro, esto nosotros lo tenemos que otra vez extrapolar, porque no hay un consenso definido en el neurointervencionismo, lo tenemos que extrapolar un poco de las guías y del manejo del stroke, aunque bien Marta ha dicho que es muy diferente, es un escenario clínico diferente, pero tendremos que intentar extrapolar si dependerá del riesgo de la patología por la cual esté anticoagulado. Si es una FA de bajo riesgo, pues te puedes explicando siempre al paciente, ya siendo partícipe el paciente o al responsable legal del paciente de esta decisión, pues incluso se puede solo mantener esa doble terapia que es necesario para que no se trombose o no hay una trombosis del stent o del dispositivo que se haya colocado, y se puede diferir la anticoagulación incluso hasta una semana. O muy diferente a un paciente con una prótesis mitral que justo 2 meses antes ha tenido una trombosis protésica con cotrombo intracavitario, donde el manejo tiene que ser incluso más complejo, y quizás necesitamos de tromboelastografía para un manejo y un reinicio precoz de la anticoagulación asociada a la doble terapia. Esto, en este punto, creo, del neurointervencionismo, cuando se tratan de potenciales complicaciones mayores digo yo porque son intracraneales,
y sangrado intracraneal. Aquí es donde más tenemos que conversar todos los especialistas involucrados. Uno, ustedes por la técnica y por lo saben, y cardio y nosotros para determinar los riesgos de esos pacientes. Y quizás es el punto donde más tenemos que hacer medicina de precisión e individualizar. Como conclusiones, pues en qué pacientes son los pacientes que como bien mencioné, van a tener una fibrilación auricular, una trombosis venosa, o prótesis biológicas o mecánicas, alguna miocardiopatía dilatada. Y también lo que mencionó al comienzo, pacientes que de repente no tienen diagnóstico de FA, pero justo a las 24 horas post procedimiento, pues hacen taquicardia, miran un electro y están en FA. Entonces, esos pacientes también van a ser candidatos a una triple terapia. ¿Con qué? Si es una FA o trombosis venosa, que son las dos indicaciones claras, porque en las prótesis mecánicas no están indicados estos fármacos, un anticoagulante oral de acción directa. Eso seguro. Olvidarse en la medida que se pueda del antagonista vitamina K. Haremos 3 meses de ACO con doble terapia y luego solo quizás buscaremos la anticoagulación oral con antagonistas de vitamina, con un oral directo más una simple, un inhibidor P2Y12 o algo más extrapolado, o en algún caso, dependiendo del riesgo, pues podemos seleccionar para ese paciente TICA o Prasugrel. Intentar utilizar materiales menos trombogénicos, y esto siempre lo comentaremos con ustedes. Y obviamente valorar también algunos antiplaquetares de vida media corta cuando se hace algún switch, como el cangrelor. ¿Y cuándo? Pues eso, siempre yo creo que es un escenario clínico donde la individualización y la multidisciplinaridad tiene que prevalecer para obtener mejores resultados de nuestros pacientes. Con esto doy por finalizado. Muchísimas gracias, Pavel. Si te dieras cuenta de la cantidad de vidas que vas a salvar, yo creo que te daría miedo. Es así, ¿eh? Yo creo que ha estado espectacular la sesión. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente ponente, que es Tony Soriano, y creo que desde YouTube podéis seguir planteando las preguntas para que al final las contesten los expertos. Y tenemos a Tony Soriano, que nos va a explicar toda la experiencia en cardiología, ¿no? Con tratamiento antitrombótico en pacientes anticoagulados y sometidos a intervencionismo. Cuando quieras, Tony. Hola a todos. Supongo que se reproduce ya la presentación. Si no lo veis, me comentáis. Primero de todo, gracias por la invitación a esta interesante charla, especialmente de parte de Manu. Yo os hablaré como cardiólogo. Yo soy cardiólogo aquí en Vallebrón. Me dedico básicamente a hospitalización y aquí es donde veo el gran grosor, sobre todo de la fase aguda. Pero luego también hago insuficiencia cardíaca y como un grosor grande de pacientes son isquémicos, también veo un poco la parte crónica y la idea pues es explicaros un poquito qué es lo que hacemos en cardiología. Como bien ha dicho tanto Pavel como Marta, pues hay un poquito más de bibliografía al respecto y es que inevitablemente hay un porcentaje muy alto de pacientes que tendrán indicación de doble antiagregación y anticoagulación a la vez. Cuando me invitaron a hacer esta charla pensé, ¿cómo lo planteo esto para un escenario que no son cardiólogos? Pensando como que no dominaríais de la materia y realmente me he llevado pues totalmente la sorpresa de que sabéis los estudios de cardiología prácticamente igual que nosotros. Pero vaya que esto en 15-20 minutos es imposible abordarlo del todo, por lo tanto me voy a apoyar sobre todo en las guías de síndrome coronario agudo, que es donde sale pues la mayoría de las recomendaciones basadas en estudios para poder explicaros esto, porque ya os digo que podríamos estar hablando de esto pues 3 horas o 3 días de este tema. Lo primero que quiero especificar, que ya se ha comentado un poquito antes, es que siempre se tiene que ponderar el riesgo hemorrágico y riesgo isquémico del paciente, y aquí van pues, a entrar algunas variables pues, que son obvias, como las características del paciente, la edad, los antecedentes. La presentación clínica del evento coronario no tiene nada que ver una angina estable que un síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST. Esto quizá en neuro pues no lo separáis tanto, pero nosotros nos cambia muchísimo si el paciente eleva o no eleva el ST, como luego os explicaré. Las comorbilidades de los pacientes, especialmente la enfermedad renal y la diabetes, que son los dos factores en los que más nos fijamos además de la edad, y luego las medicaciones concomitantes, ¿no? Normalmente pues la necesidad de anticoagulación concomitante para aquellos pacientes que vamos a poner doble antiagregación. Dicho esto, insistir en que siempre el manejo tiene que ser multidisciplinar e individualizado, que es lo que siempre se dice, pero en este tema todavía más. Y nosotros, por ejemplo, pues siempre que tenemos dudas o pensamos que el caso es limítrofe, hablamos con el equipo de Hemostasia, con Pavel o con compañeros para consensuar la actitud, porque a veces no es claro y no todo es blanco ni negro, como ya sabéis. Esto es un poquito la foto de las posibilidades que tenemos. En la parte de arriba, anticoagulantes. Vamos a trabajar, pues dependiendo del paciente, con antivitamina K,
con anticoagulantes de acción directa, apixaban, edoxaban, rivaroxaban o dabigatran, pero también vamos a trabajar en fase aguda con heparinas, ya sean heparinas de bajo peso molecular, sobre todo la enoxaparina. Nosotros no solemos trabajar con fondaparinux en nuestro centro, aunque en el escasez se podría en algunas situaciones, o con heparina sódica, que en general en el intervencionismo percutáneo sí que lo vamos a utilizar. Y en la parte de abajo tenéis un poquito, pues como se ha comentado en otras charlas, los antiagregantes disponibles en este tipo de pacientes, que básicamente tendríamos inhibidores de la síntesis de tromboxanos, la aspirina, inhibidores del receptor del ADP, clopidogrel, el más clásico y menos potente, prasugrel y ticagrelor, más potentes y más nuevos, que también los usamos bastante en cardiología. Y si queréis luego en la discusión podemos hablar del cangrelor, que ya lo ha introducido Pavel, que yo creo que pues, es interesante. Nosotros tenemos un poquito de experiencia, no mucha, pero sí que lo hemos utilizado en algunos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que pasados el evento agudo, pero en los primeros días se tiene que parar el segundo antiagregante por una intervención extracardiológica, no tanto en la sala, sino por necesidad de parar en el momento posterior. Y luego también tenemos los anti-2B3A, que Marta había hablado un poquito. Nosotros trabajamos sobre todo con tirofiban en fase hiperaguda, en sala de hemodinámica, y solo en casos seleccionados en función de las características anatómicas del caso. Dicho esto, he separado la charla en qué es lo que hacemos en la fase aguda, en lo que sería el cateterismo en sí, y qué es lo que hacemos en la fase crónica, cuando el paciente se va a su casa. En la fase aguda voy a presentar un caso que es muy lineal. La verdad que he buscado casos simples porque realmente es lo que más nos encontramos en la vida real. No es un caso espectacular, pero es un diabético de 65 años que viene por dolor torácico, ¿no? Cuando un paciente en cardio viene por dolor torácico hay que pensar en un infarto, y no solo infarto, sino hay que poner el apellido de si el paciente es un infarto con elevación del ST o sin elevación del ST, porque esto nos va a cambiar absolutamente todo lo que vamos a hacer en la puerta de urgencias. No sé esto dónde os queda de lejos o de cerca, pero resumiendo muy rápido, el infarto con elevación del ST, el escasez, va a implicar una arteria totalmente cerrada al 100%, por lo tanto el flujo de sangre es cero y por lo tanto hay que correr a abrir la arteria aunque sean las 3 de la madrugada, mientras que el infarto sin elevación del ST, el escasez, implica que la arteria tiene flujo y por lo tanto siempre que el paciente esté hemodinámicamente estable y le controlemos el dolor implicará que tendremos unas horas para poder hacer este cateterismo y no tendremos que correr tanto porque el infarto pues probablemente no tenga unas consecuencias tan malas para el paciente. Supongamos que estamos ante un infarto sin elevación del ST, ¿no? En el caso de la izquierda. ¿Qué nos dicen las guías de sin elevación del ST? Pues básicamente estas guías, que son del 2020, nos dicen que en general todos los pacientes de alto riesgo, de muy alto riesgo, vamos a acabar haciendo cateterismo. Cada vez somos más agresivos con los pacientes en cuanto al infarto sin elevación del ST y cuando antes era más conservador, ahora es raro que no acabemos haciendo un cateterismo al paciente. Si el paciente es de alto riesgo, eleva marcadores, hace cambios eléctricos, tiene escalas de riesgo alto, le vamos a hacer un cateterismo en las primeras 24 horas. Y solo cuando es muy alto riesgo, inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, le haremos un cateterismo inmediato. Pero lo normal en el escasez es que tengamos tiempo para hacer este cateterismo. Un día, a veces pues no podemos cumplir tiempos, 2 días, pero lo normal es que no se tenga que hacer de emergencia. Y entonces, ¿qué nos dicen en cuanto al tratamiento de este tipo de pacientes que llegan con la arteria abierta y que no hay que correr a las 3 de la madrugada? Pues que los anticoagulemos con heparina sódica, con enoxaparina o, si hay sospecha de antecedente de trombopenia inducida por heparina, con vivalirudina. La verdad que lo que solemos utilizar es enoxaparina subcutánea en estos casos. Todos tienen que anticoagularse independientemente de antiagregación. Ya nos dicen, que antes Pavel lo ha explicado muy bien, que no hagamos cambios, que no hagamos pautas puentes, que no empecemos a cambiar de heparina sódica a bajo peso molecular y viceversa en estos casos. Y luego, obviamente, le pondremos antiagregación con aspirina y no pondremos un segundo antiagregante antes de ir a la sala de hemodinámica. Y esto es una cosa que nos ha cambiado en los últimos años, porque lo normal es que siempre pensábamos infarto, doble antiagregación, y a día de hoy, si la arteria está abierta, sabemos que no tenemos que poner este segundo antiagregante, inhibidor del receptor del ADP, hasta que no hacemos el cateterismo y vemos lo que hay. ¿Por qué? Básicamente por 2 cosas. Uno, por si no es un infarto y era otra cosa, un TEP, una disección de aorta, y la doble antiagregación va a tener consecuencias fatales para el paciente. 2, porque a veces los pacientes con arteria abierta tienen anatomía quirúrgica y si le pones el segundo antiagregante, pues no podrás operarlo hasta pasado mínimo 3-4 días. Así que en el escasez, el segundo antiagregante ya no lo ponemos en la fase hiperaguda hasta que hacemos el cateterismo. Pero puede ser, como la mayoría de veces, que acabemos poniendo un stent, farmacoactivo siempre, no usamos ya stents no recubiertos, stents metálicos están totalmente en desuso en cardiología y usamos siempre stents farmacoactivos de segunda o de tercera generación. Y entonces, en cuanto se le pone el stent, es cuando podemos parar la anticoagulación del paciente.
¿vale? Este paciente no tenía indicación de anticoagulación definida, con lo cual una vez se le pone el stent, tenemos la placa controlada, podemos quitar la anticoagulación del paciente. Y aquí es cuando ponemos un segundo antiagregante, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Si el paciente no tiene un alto riesgo hemorrágico muy elevado, pondremos prasu o tica. Solo hay un estudio que los compara y salió algo beneficiado el prasugrel. Por lo tanto, salvo que no haya una de las contraindicaciones típicas del prasugrel, lo preferiríamos respecto al ticagrelor. Y si el paciente tiene un alto riesgo hemorrágico, pues entonces usaremos el clopidogrel. Y como os he comentado antes, pues los anti-2B3A son un poquito para salir del paso, pero para nada están indicados de rutina. Imaginaos que este mismo caso, paciente sin indicación de anticoagulación permanente, viene por un infarto con elevación del ST. Ahora esto es totalmente distinto. El paciente tiene la arteria cerrada, 100%, no pasa ni una gota de sangre y aquí hay que correr. Esté donde esté el paciente, hay que intentar llevarlo en menos de 120 minutos a una sala con hemodinámica. Si consideramos desde que vemos el electro con elevación del ST hasta que vaya a llegar a la sala de hemodinámica, que vamos a tardar más de 120 minutos, es cuando juega el papel la fibrinolisis. La verdad que nosotros los cardiólogos pisamos poquísimo, por no decir prácticamente nada, especialmente en grandes ciudades, porque el tiempo hasta la sala de hemodinámica en general es menos de 2 horas. Por lo tanto, la fibrinolisis quedaría relegada solo para aquellos a los que van a tardar más de 2 horas en llegar. En Barcelona prácticamente 0 pacientes. Entonces, si vamos a la sala de hemodinámica en las 2 primeras horas, porque la arteria está cerrada y tenemos que abrirla, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ellos? Pues bien, estos pacientes, antes de pisar el hospital, ya por el SEM, deberían recibir heparina sódica, muchas veces no lo reciben, pero deberían recibir heparina sódica y deberían recibir también doble antiagregación, con carga de aspirina, si no la tomaba, o carga de, idealmente, prasugrel o ticagrelor, a no ser que el paciente tenga una contraindicación, que entonces utilizaremos clopidogrel, ¿de acuerdo? En cuanto a la anticoagulación, aquí sí que siempre vamos a preferir heparina sódica, aunque se podría usar enoxaparina endovenosa y vivalirudina, pero no usamos heparinas subcutáneas en pacientes con elevación del ST. Y como pasaba antes, los inhibidores de la glicoproteína 2B3A son también para salir del paso en la sala en casos muy seleccionados. Pero ¿qué pasa? Que no todos los pacientes son así de lineales, ¿no? Porque a veces te llega un paciente como el que teníamos antes, pero el paciente tiene FA y toma Apixaban o cualquier otro. He puesto pero podría haber puesto cualquier otro, no tengo conflicto de interés con esto. O el paciente lleva una prótesis mecánica aórtica, porque tenía una bicúspide y se operó, y va anticoagulado con síntoma. Pues entonces aquí pues nos cambia un poquito el manejo, o no, ¿no? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. El paciente que va anticoagulado de casa y tiene un infarto en la fase aguda, ¿nos va a cambiar mucho lo que vamos a hacer con él? Pues la respuesta es que no. No nos cambia prácticamente nada lo que hacemos en un paciente en fase aguda, vaya anticoagulado o no vaya anticoagulado, ¿vale? Y esta es un poquito la idea que os quiero transmitir. La anticoagulación previa no nos cambia el manejo en la fase aguda, porque lo que nos dicen las guías es que durante el intervencionismo, a no ser que tengas un R mayor a 2,5, independientemente cuando hayas dado el último antivitamina K o el último ACOT, tendrás que poner heparina sódica durante el procedimiento, con lo cual esto no nos va a cambiar nada, vaya o no anticoagulado. Nos dicen que no tenemos que parar la anticoagulación. Una vez hace el CATES, el paciente anticoagulado continúa con su anticoagulación, con NACOS o con lo que llevara. Normalmente, pacientes siempre preferimos, como luego veréis y ya han comentado antes, NACOS. Y luego una cosa que en esta línea pues hace que nos facilite mucho el hecho de no preocuparnos tanto porque el paciente vaya anticoagulado previamente, es que salvo complicación en el cateterismo, ¿no? Como perforación coronaria o así, como que más del 90% de nuestros cateterismos son radiales, tenemos muy poquita complicación a nivel del acceso vascular. Pacientes que van a acceso femoral porque ya sabes que no tienen radiales o que no llegan bien perfundidos y tenemos que ir a femoral directo, sí que quizá la anticoagulación nos molesta algo más, pero en cardiología, como sabéis, el acceso radial es el que más se utiliza y por lo tanto esto pues, nos da menos problemas en cuanto a que el paciente nos llega anticoagulado a sala. Esto sería lo que hacemos en la fase aguda. ¿Qué es lo que hacemos en la fase crónica cuando el paciente se va a casa? Pues volvemos al caso, ¿no? Imaginaos el primer señor, el que no iba anticoagulado, le hemos hecho el CATE, tiene una LDA, le ponemos un stent farmacoactivo. ¿Y ahora qué? Pues lo que nos dicen las guías de sin elevación del ST, que una vez lo tratas, valores el riesgo hemorrágico del paciente. Porque si el paciente es altísimo el riesgo hemorrágico, con un mes lo puedes parar.
al mes puedes parar la doble antiagregación y dejarle con un solo antiagregante. Y este yo creo es un concepto que siempre se ha pensado, ¿no? En cardio dejan un año después del infarto. Sí, en general intentamos dejar un año, pero no nos da miedo quitar un antiagregante pasado el mes si la situación clínica lo justifica. Pero menos de un mes no nos gusta y luego lo comentaré también en la triple terapia. Si el paciente tiene un riesgo de sangrado alto, acostumbramos a aguantar 3 meses y si el paciente tiene un riesgo de sangrado bajo, que sería el esquema clásico, pues nos vamos a un año de doble terapia, idealmente con prasuotica y si no podemos pues con clopi y al año en general se deja solo un antiagregante, normalmente aspirina, pero es verdad que se valora el riesgo isquémico y si el riesgo isquémico es elevado, no es descabellado hacer terapias más largas con doble antiagregación, con aspi, clopi o incluso con ticagrelor, que tiene pues, un estudio dirigido para ello. ¿Qué pasa en el escafés con elevación del ST? Pues el paciente llega a las 3 de la mañana con la arteria tapada, se le abre la arteria y después ¿qué hacemos? Lo mismo. Doble antiagregación un año. Así que aquí sí que intentamos no parar la doble antiagregación durante el primer año, pero pasa con lo mismo que os decía antes. Una vez pasado el primer mes, el riesgo de una trombosis del stent, que es lo que te preocupa cuando paras el segundo antiagregante, es muy bajo, con lo cual si la situación clínica lo justifica, porque necesita una cirugía mayor por un aneo o por cualquier otro problema, no tenemos inconveniente en pararlo prácticamente nunca. Pero, como pasaba antes, ¿no? En resumen, lo que os diríamos en pacientes no anticoagulados es que hacemos doble antiagregación 12 meses, idealmente según antiagregante prasuotica o si hay el riesgo de sangrado alto clopidogrel. Si el riesgo hemorrágico es alto, podemos acortar a 1 o 3 meses sin mucho problema y si el riesgo isquémico es alto, pues podríamos llegar hasta incluso pasar más de un año de doble antiagregación. Y no anticoagulamos. Un paciente sin indicación de anticoagulación, como se ha comentado en la primera charla, pues no se pone una anticoagulación indefinida una vez se ha tratado la lesión en la coronaria. Pero, al igual que pasaba en la fase aguda, a veces los pacientes nos llegan anticoagulados porque tienen FA, porque llevan una prótesis mecánica o bien porque a veces pasa, y esto lo sabéis, que cuando le hacemos el eco durante el ingreso del infartazo anterior, tienen disfunción ventricular, segmentarismos en el eco y encontramos un trombo apical y tenemos que anticoagular al paciente. Pues entonces aquí la pregunta es, ¿qué hacemos ahora, no? La anticoagulación, disculpad, esto es erróneo, la anticoagulación necesaria posterior cambia mucho el tratamiento en la fase crónica. Pues ahora la respuesta es claramente sí, rotundamente sí. Si yo ahora tengo que anticoagular a mi paciente, me cambia muchísimo lo que tengo que hacer después, ¿vale? Y en las guías de síndrome coronario sin elevación del ST, este último año, en el 2020, nos sorprendieron diciéndonos que la estrategia óptima, o sea, estrategia rutinaria, sería hacer una triple terapia, como ha dicho antes Pavel, durante una semana. Esto a los cardiólogos nos chocó mucho porque realmente hacer una única semana de doble antiagregación pues nos cuesta por el riesgo de una trombosis hiperaguda del stent. Siempre preferimos mantenernos un mes, ¿no? Pero siempre hay que ponderar el riesgo isquémico, riesgo hemorrágico. Como veis aquí en la columna de la izquierda, pues podemos incluso llegar a, en los de alto riesgo hemorrágico, a hacer triple terapia hasta un mes y en algunos casos hasta alargarla un poquito más, ¿no? Nosotros cuando vimos estas guías, la verdad que especialmente los hemodinamistas pues se sintieron un poco contrariados porque realmente parar el segundo antiagregante antes del mes en stents muy proximales pues preocupa un poquito. Pero una cosa sí tenemos claro y como veis aquí es que cuando paramos el antiagregante, ya sea a la semana o al mes, después hacemos un año de doble terapia con anticoagulación, idealmente un anticoagulante directo con antiagregación simple. En general se deja el clopidogrel, que luego podemos hablar más de eso si queréis, pero los estudios con anticoagulantes siempre han sido con clopidogrel y las guías en general suelen recomendar dejar el clopidogrel por la aspirina, pero lo que seguro haremos es mantener la anticoagulación en todo momento, porque si una cosa sabemos los cardiólogos es que el riesgo de hacer un ictus en pacientes anticoagulados en la zona peri-intervencionismo percutáneo de coronario también existe y por lo tanto nunca vamos a intentar parar anticoagulación en este tipo de pacientes. Y aunque es verdad que en algunos estudios de triple terapia hay datos con anticoagulantes antiagregantes potentes, en las guías se recomienda tratar con clopidogrel este tipo de pacientes, es decir, no usar ticagrelor ni prasugrel. Nosotros en cardiología no tenemos el uso de rutina de la metabolización del clopidogrel y no miramos de forma rutinaria si los pacientes pues, van a tener una buena respuesta o no. Pero la realidad es que no acostumbramos a tener muchos problemas a nivel de trombosis del stent, al menos en el día a día nuestro.
como os decía, siempre la anticoagulación se va a mantener de forma indefinida y aunque le pongamos un stent, que yo no sé si esto en stent carotídeo lo hacéis o no, si el paciente ya va anticoagulado y pasa un año del cateterismo, no nos da miedo quitar la aspirina o el clopidogrel que le quede y dejarle únicamente anticoagulado, porque si no hay evento trombótico previo, en general con anticoagulación pueden ir sin necesidad de antiagregante. En esta línea, pues sí que con lo que se ha dicho en las otras charlas, pues quizá alguna diapositiva no ha sido exactamente igual y es que la verdad es que esto ha cambiado en poco tiempo. En 2017 las guías nos decía que los pacientes que hacían un infarto y que tenían que ir anticoagulados dejaban la tripleterapia entre 1 y 6 meses, con una evidencia más baja. En 2020 ya nos dicen que al menos una semana tienes que hacer con tripleterapia y que puedes incluso, como os decía, parar la antiagregación a los 12 meses. Lo de una semana o no, siempre, como todo en la vida, hay que mirar un poco la letra pequeña y cuando te miras las tablas te dice que aunque sí, tienes que tratar una semana con tripleterapia, en pacientes con alto riesgo isquémico te puedes plantear hacer más de un mes, incluso hasta 6 meses. Y cuando te miras que es un alto riesgo isquémico, la realidad es que a mí me cuesta encontrar pacientes que tengo ingresados que no estén en esta tabla, es decir, enfermedad renal, infarto previo, enfermedad multivaso, lesiones largas. Es decir, que yo creo que prácticamente todos los pacientes cumplirían criterios. Es que mi lectura, que siempre esto es lo típico que preguntan los residentes, ¿no? Es que en general la triple terapia tiene que seguir siendo un mes, pero que tenemos evidencia suficiente para pararla a la semana cuando la situación clínica lo justifica y el paciente no es de un riesgo inasumible como un stent en tronco común o así. Pero a veces pasa, ¿no?, que, como decía, pacientes van anticoagulados, ¿qué es lo que hacemos con ellos una vez pues salen del hospital? Pues ya sea la anticoagulación que sea, dependerá si podemos poner ACOTS o no. En el caso de que se puedan poner ACOTS, siempre preferiremos poner ACOTS. Lo que pasa que en prótesis mecánicas pues no nos quedará más remedio poner antivitamina K. Y en pacientes con trombo apical pues la evidencia es más discutible. Sí que hay, parece algo de seguridad con ACOTS, pero todavía no está claro que es preferible. La doble antiagregación, como os decía, hacemos una semana al menos, pero en general acostumbramos a hacer un mes y clopidogrel la mayoría de las veces, no usamos ticagrelor y prasugrel, salvo casos muy concretos de trombosis previa del stent o así. Y la antiagregación simple la mantendremos durante el primer año y luego la pararemos. En general, pues utilizaríamos clopidogrel por encima de la aspirina. Y la evidencia de los ACOS por encima de los antivitamina K es muy clara y se ha explicado en las otras charlas. No voy a alargarme. Todo empezó con el WES, que se atrevieron a hacer doble terapia con clopi y antivitamina K versus la triple terapia y salió que sangraba menos la doble terapia. Lo mismo con el Pioneer, quizá discutible de aquí que utilizaban dosis más bajas de rivaroxaban, que era de 15, y similar con el Redual del dabigatran. Pero al final, cuando lees estos estudios, siempre te queda un poquito la duda de que al final siempre comparamos terapia con 2 fármacos antitrombóticos versus 3 fármacos antitrombóticos y siempre comparas el riesgo hemorrágico. Por lo tanto, siempre sangra menos el que toma 2 que el que toma 3. Una cosa importante de estos estudios es que no estaban diseñados con potencia estadística suficiente para ver eventos, digamos, de isquémicos, mortalidad, infarto, etcétera, que se ha comentado también en la primera charla, y es que obviamente el porcentaje de pacientes es menor y deberíamos tener una N muchísimo más alta, con lo cual siempre te queda un poquito la duda en este sentido, pero parece que no hay diferencias en esta línea importantes. Salió el Augustus y el Augustus nos da un poquito más de luz porque hizo una aleatorización factorial donde primero todos los pacientes tomaban clopidogrel y aleatorizaba apixaban versus warfarina y dentro de cada grupo se volvía a aleatorizar aspirina versus placebo o aspirina versus placebo, ¿no? De tal manera que pudimos comparar realmente qué es lo que pasaba con los pacientes que tomaban antivitamina K versus lo que tomaban apixaban, estuvieran con doble o triple terapia, y aquí claramente sangraban menos los pacientes con apixaban, y qué es lo que pasaba cuando separábamos los 4 grupos. Yo creo que de este estudio pues acabas sacando la conclusión lógica que teníamos todos, que es que el paciente con doble terapia sangra menos que con triple terapia, uses antivitamina K o apixaban, y que dentro de la doble y dentro de la triple, el paciente con apixaban sangra menos que el paciente con antivitamina K. Por tanto, yo creo que a día de hoy no hay ninguna duda que ningún cardiólogo, todos los cardiólogos, preferimos saltar a los pacientes con triple terapia con anticoagulantes de acción directa. Y en este sentido decir que cuando se dice lo de la doble terapia únicamente con un antiagregante, siempre hay que tener en cuenta que estos estudios aleatorizaron con una media de 5 o 7 días desde el infarto. Y estos 5 o 7 días los pacientes iban doble antiagregados. Por lo tanto, esto es un poquito trampa. No se aleatorizaba en el día del infarto y por lo tanto había este periodo inicial
que la doble antiagregación les protegía de la trombosis hiperaguda del stent. Por eso en las guías nos siguen diciendo que hagamos una semana de triple terapia de rutina en nuestros pacientes, porque era el tiempo que tardaba en aleatorizarse de media en estos estudios. Y dicho todo esto, supongo que os habéis quedado un poquito así. Esto es lo que suele pasar cuando empezamos a mirar en esta materia. Así que voy a intentar resumirlo de forma muy práctica y luego en la discusión lo podemos comentar con más detalle, porque ya os digo que es un tema bastante complejo, con mucha evidencia, con algunos estudios que son un poco contradictorios, pero que es tan frecuente en el día a día que nos lo encontramos pues todos los días. Y básicamente llevaros la idea que los cardiólogos lo que hacemos es, en fase aguda, si el paciente no tiene que ir anticoagulado de forma indefinida, aspirina siempre. Segundo antiagregante, prasugrel idealmente, ticagrelor o si no, clopidogrel. Si el paciente eleva el ST, cuanto antes. Si el paciente no eleva el ST, en el momento del CATE y la angioplastia. Y en cambio, la anticoagulación solo la hacemos hasta el CATE. Mientras que si el paciente va anticoagulado de forma indefinida, la aspirina la usaremos siempre en la fase aguda. El segundo antiagregante que pondremos es el clopidogrel, igual, si eleva el ST cuanto antes y si no eleva el ST después de hacer la angioplastia. Y en cambio la anticoagulación no la pararemos en ningún momento, aunque tendremos que usar heparina sódica en el procedimiento. Y en la fase crónica, ¿qué es lo que hacemos? Pues si el paciente no va anticoagulado, aspirina la pondremos de forma indefinida y el segundo antiagregante durante 12 meses. Aquí pues usaremos el que hayamos elegido en la fase aguda. Se podría parar a partir del primer mes si la situación clínica y el riesgo hemorrágico lo justifica. Y la anticoagulación no la ponemos de forma crónica si el paciente no tiene indicación de anticoagulación. Y en pacientes que van anticoagulados por el motivo que sea, pues la anticoagulación tendrá que ser indefinida, idealmente con ACOTS en fibrilación auricular. La doble antiagregación será únicamente entre 7 y 30 días y a los 7 o 30 días pararemos habitualmente la aspirina, aunque podríamos parar el clopidogrel si hiciera falta, y mantendríamos este segundo antiagregante, que en general será el clopidogrel, durante 12 meses. Y hasta aquí lo que os quería contar. Y ahora, si queréis, podemos pasar a la discusión, que creo que habrán dudas y comentarios interesantes de las tres ponencias. Muchísimas gracias, Tony. La verdad que la sesión está espectacular. El resumen último ha sido para enmarcar. Si queréis, podemos dar paso al resto de panelistas. Va saliendo algunas preguntas en YouTube. Yo creo que podemos empezar con la primera, y es Marta Rubiera, a las 12:18 nos pregunta al doctor Olivera si es fiable el Verify para determinar la resistencia a aspirina o clopidogrel. ¿Qué piensa, doctor Olivera? Sí. A ver, a clopidogrel sobre todo es fiable. Es verdad que en los estudios, si tú ves en los consensos, no está recomendado. Es una técnica sencilla, pero hay que también tener algunas posibles interferencias que pueden tener el paciente. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, que parece una tontería, pero los pacientes diabéticos pueden tener algunos falsos positivos en el resultado. Entonces, quizás también por eso, en cardiología, por ejemplo, bien Tony lo dijo, ellos no miran si hay resistencias o no. Es también ¿por qué? Porque en los ensayos clínicos no se miraron esto y los resultados clínicos son buenos. Es verdad que sí hay descrito depende de qué serie, se describe hasta un 50% de posible resistencia a clopi. Y también es por eso que Tony en cardiología al menos, si se puede, si no hay contraindicación para prasugrel, se utiliza un inhibidor P2Y12 más potente, que sabes que posiblemente vence esa resistencia. Pero yo creo que es donde tenemos que individualizar qué riesgo tienen los pacientes, sobre todo los que van a llevar una triple terapia. Ok, y sobre todo en esos pacientes en los que por estar polimedicados, pueden tener algún tipo de interacción con el clopidogrel, ¿sí tenéis ese cuidado, o a lo mejor hacer el test, o tenéis cuidado a pasar otra medicación, o realmente no soléis tener problemas con esa resistencia cruzada? Yo al menos, no sé Tony tú, pero al menos sí, contesto yo, si queréis. Centro no controlamos, yo que sepa, no controlamos estos pacientes. Esto es una cosa que nos preguntan muchas veces, sobre todo por el tema del omeprazol y el clopidogrel, ¿no? Que al final todos los pacientes doble antiagregados nos saltamos con inhibidores de la bomba de protones y usamos omeprazol de rutina. Nosotros no tendemos a usar omeprazol o pantoprazol como en otros sitios por el miedo a la inhibición del metabolismo del clopidogrel. La verdad que aunque esto a nivel de laboratorio sí que se ha visto que el omeprazol inhibe el
clopidogrel, como sabéis, es un profármaco y el omeprazol inhibe su conversión al metabolito activo. A nivel clínico, la verdad que es más que discutible que esto tenga una repercusión clínica y esto en ninguna guía lo recoge, que no se usa omeprazol. Y vaya que nosotros no tenemos, ni lo hacemos ni nosotros ni ningún hospital de aquí de la zona, al menos que yo conozca, y no tenemos ningún susto en este sentido por usar omeprazol con clopidogrel. Ok. Yo más, en estos pacientes que llevan doble terapia, o sea, triple terapia y están con inhibidor P2Y2 y clopi, recomendamos el uso de clopidogrel. Y es muy importante lo que no todas las interacciones, aunque teóricamente pueden estar, son clínicamente relevantes. Ok, buen dato. Yo creo que Manu tenía una pregunta. Manu Requena. Sí, yo creo, bueno, primero muchas gracias por las excelentes charlas de los 4. Y bueno, yo creo que una de las cosas que nos queda clara un poco de la charla también de Tony es que estamos en escenarios muy diferentes, ¿no? Es decir, el escuchar que a un paciente anticoagulado se le pone heparina, como persona que trabaja, ¿no?, con el riesgo de sangrado cerebral, es como que te explota a ti mismo el aneurisma. Y es un poco... Y luego también el hecho de que nosotros también trabajamos con el riesgo no de que se trombose el stent, sino de que un pequeñito trombo de un pequeñito punto en la resonancia y eso deja al paciente con una paresia del brazo, de la pierna. Quiero decir, estamos en un escenario seguramente diferente y por eso creo que la evidencia en neuro es necesaria. Y aquí, bueno, me gustaría un poco a los más veteranos saber cuál es vuestro pensamiento con el trial que están haciendo del coating, que es un trial de monoentregación versus doble entregación en pacientes con flow diverter, con el de Phenox. Saber un poco el feeling que tenéis y sobre todo pues ver si pensáis que puede haber un potencial, el primer hilo del que tirar para empezar a monoentregar este tipo de pacientes, más allá de los reportes o los retrospectivos y así. ¿Quién es el más veterano aquí? Alejandro, sí, parece. Va para ti. No, primero que nada, felicitarlos por la charla, la verdad que es increíble. Y efectivamente, lo que dice Manu son escenarios diferentes también. El escenario de los pacientes hiperrespondedores para nosotros nos da bastante miedo por los sangrados intraprocedimiento. Sin grandes grados de evidencia lo hemos podido vivir en nuestra propia experiencia, pacientes hiperrespondedores con sangrados tremendos durante los procedimientos. Eso es una cosa. Con respecto a la necesidad de crear una evidencia propia, es evidente. Lo que pasa es que veo que es difícil por la gran variedad de diferentes tratamientos, dispositivos que tenemos, approach diferentes. Sin duda que es necesario esa evidencia y eso implicaría ponernos de acuerdo muchas personas, que lo veo complejo. Pero evidentemente necesario. Con respecto al estudio que tú dices, efectivamente se está haciendo un estudio, pero es difícil porque la IFU de todos estos dispositivos recomienda el uso de doble antiagregación. Por tanto, ha sido difícil poder generar estudios grandes e importantes saltándote la doble antiagregación. Sobre este estudio, yo creo que es un primer inicio, el cual apuntará la calidad del estudio, bueno, en la que es, apuntará probablemente, marcará un camino hacia dónde avanzar y también yo creo que nosotros mismos somos parte de uno de estos cambios con el coverage y el uso de dispositivos intrasaculares, tal manera de minimizar los riesgos de aspirina. Pero el resumen es, creo que nos falta mucho por saber y es un camino difícil de alcanzar y necesitamos consenso, que en cardiología me imagino por tantos años que han llevado, lo han sabido hacer mejor que nosotros, pero hoy por hoy es difícil, lo veo complejo. Hay otra pregunta en YouTube de Carlos Pérez García, 1834, dice que en el caso de una embolización de aneurisma incidental con stent o flow diverter, estando adecuadamente doble antiagregado, ¿anticoaguláis siempre con heparina durante el procedimiento? Sí. En el caso de ustedes, sí, ustedes ustedes usan heparina y es el estándar de momento de tratamiento, al menos en las revisiones que he podido hacer, es el estándar de tratamiento. Y es verdad, no sé si alguno de repente en su centro o en su experiencia usa tromboelastografía, y en los centros que se utiliza tromboelastografía es muy fácil el control, se mira el AST y realmente puedes mantener unos niveles muy constantes.
Sí, nosotros también lo hacemos, ¿no? Esa anticoagulación con heparina durante el procedimiento, y realmente son procedimientos de 1 o 2 horas, con lo que con una primera dosis va a ser casi suficiente, ¿no? Por la colocación del flor. A mí lo que me ha gustado ha sido, en un momento dado, ¿no? que es posible, teniendo en cuenta las complicaciones que tenemos con la doble integración o la triple terapia, etcétera, ¿no? En dispositivos como Flow Diverter, etcétera, es posible que la posibilidad de la antiagregación nos marque el dispositivo que usemos. Es decir, a lo mejor en determinadas circunstancias no tenemos que, en vez de usar un Flow Diverter, que a lo mejor está un poquito, tiene más riesgo de trombosis, a lo mejor que hay que usar stent menos cubiertos, braided stent o laser cut stent, para alcanzar el mismo resultado morfológico del aneurisma, pero meter el paciente en menos riesgo de sangrado. No sé si la habéis pensado en algún momento, ¿no? Yo creo que Mariano en los aneurismas de carótido oftálmico, yo creo que cada vez más va entrando en el stent no flow diverter, ¿no? No sé si el resto tiene esa misma sensación, que podemos dar un pasito atrás en cuanto a los dispositivos, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros intentamos, en la medida que podemos, tomar en cuenta esos factores. Con respecto a los carótidos oftálmicos, no me preocupan mayormente. No sé si lo hará Mariano por el tema de efecto masa en determinados momentos, pero sí, yo creo que ya lo tomamos en cuenta un poco eso. Pero hay otra variable más para hacerlo más complejo, especialmente los aneurismas no rotos, que la indicación de los aneurismas, hay algunos muy claros, pero hay un porcentaje muy, muy importante que no está tan clara la indicación, que en algunos sitios se trata, en otros no, y que el riesgo que le tienes que ofrecer del procedimiento al paciente es muy diferente. Y esa es otra variable que no sé si en cardio es así, no sé si es más evidente todas las indicaciones de tratamiento. En neuro tenemos un porcentaje importante de pacientes electivos que en algunos sitios se tratan, en otros no, en algunos sitios, y eso es, supongo que son un subgrupo diferente también al analizar el riesgo. Bueno, y que la mini complicación puede dejar una secuela. Bueno, ese trombo que ni siquiera ves puede dejar una secuela. De cuando se despierta el paciente, revisas todo, no se ve un trombo y al final está ahí. Bueno, yo creo que se van sucediendo las felicitaciones a los ponentes en YouTube, simplemente por comentarlo. Y yo creo que estamos 15 minutillos por encima del tiempo. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario más, yo creo que podemos ir cerrando. Mariano, por alusiones. No, solamente que con respecto a cardio, tenemos dos ventajas, que vamos por detrás y que van abriendo el camino hace muchos años. Y lo otro es que nosotros, al no tener en un aneurisma programado, lo que, o sea, en algunas indicaciones de anticoagulación, como el tromboembolismo venoso pulmonar, que puede ser que el paciente tenga una indicación por un tiempo X de esa anticoagulación, podamos esperar a tratar el aneurisma hasta para no ponerlo en ese riesgo de sangrado elevado. Sí, tendrás que, es importante en la enfermedad tromboembólica venosa, sobre todo en la embolia pulmonar y trombosis venosa profunda, los que son provocados, o sea, los que están relacionados a un factor de riesgo mayor, como encamamiento, los que hemos visto en el COVID, ingresos COVID grave, esos son pacientes que suspenden la anticoagulación en 3 y 6 meses, no más. Esos pacientes que de repente tú vas a corregir un aneurisma y que si el riesgo hemorrágico es muy alto y si da tiempo, si no tiene mucho riesgo de petar, porque eso ya ustedes lo determinan, se puede diferir a esos 3 o 6 meses que termina la anticoagulación. Muy diferente al paciente varón con un TEP no provocado, o sea, sin factor de riesgo, idiopático. Ese es un paciente que va a tener anticoagulado toda su vida. Y quizás en esos pacientes, desde el punto de vista de hemato, y hay una estrategia con los anticoagulantes de realización directa que pasar esos 3 meses de anticoagulación plena podemos disminuir la intensidad de anticoagulación a una dosis reducida como prevención secundaria. Quizás en ese momento, que si tiene un aneurisma, pues es el momento donde hemos disminuido la intensidad de anticoagulación, de valorar que si se hace pues una corrección del aneurisma más la doble terapia. Entonces, por eso te digo, es un momento de individualizar y conversar mucho entre nosotros. Al final es esto. Incluso se podría poner en este caso así, que se espera un tiempo, a lo mejor un filtro de cava, además de bajar la medicación.
Si hay una Claro, o sea, trombosis el filtro de Pero Cava puedes es sumar diferente. para ayudar. El filtro de Cava es cuando la anticoagulación está contraindicada. Por ejemplo, en agudo, un aneurisma peta y no puedo anticoagular porque hay doble antiagregado ya para que no se trombose pues el dispositivo. Pues en ese caso sí, si estamos en un momento agudo. Otra cosa es, como bien he dicho, en qué momento estamos de la anticoagulación, qué riesgo tiene ahí ese paciente. ¿Estamos a 3 años de prevención secundaria o estamos al segundo mes del TEP? Es muy importante estratificar bien esos riesgos. Yo 2 comentarios breves por alusiones. El primero, lo que decía Antonio antes de los dispositivos. La historia en cardiología en cuanto a los stents. Primero, el stent sabéis que era metálico, no farmacoactivo. Luego salieron los farmacoactivos de primera generación, que fueron la leche porque no restenosaban como nos pasaba con los primeros, pero se vio que se trombosaban más y esto dio un poco de miedo. Hicieron pautas más agresivas de doble antiagregación y lo que ha pasado con los stents de segunda y sobre todo de tercera generación es que hemos conseguido tener tasas de trombosis de stent iguales o incluso inferiores a los stents no farmacoactivos y es por eso que desde el 2020 ya se recomienda de rutina, incluso en pacientes en fibrilación auricular que tengan que ir anticoagulados, el uso de stents farmacoactivos, ¿no? Un poco en la línea a lo que habláis del tipo de dispositivo. Quizá la idea no es hacer un paso atrás, sino que los dispositivos mejorarán y cada vez pues serán un poquito mejores y digamos más friendly en el sentido de que podréis estar menos doble antiagregado, ¿no? Y en cuanto a lo que decía Mariano de las situaciones de riesgo, digamos, trombótico temporal como el TEP y así, claro, la fibrilación auricular siempre la vemos como una situación de alto riesgo trombótico, especialmente con chatbacks altos, y esto que voy a decir ahora yo creo que no tiene ninguna evidencia y obviamente no es para hacerlo de rutina, ¿no? Pero para casos seleccionados que digáis, hostia, es que este paciente me gustaría hacerlo sin anticoagulación unos días y son un poco electivos. Yo creo que una cosa en la que, obviamente, como neurólogos, creo que es difícil pensar si no se dedica mucho a eso, pero que se podría plantear, incluso comentando el caso de forma individual, es hacer un eco transesofágico a estos pacientes, porque no tiene nada que ver un paciente con una valvulopatía reumática y una aurícula como una piscina, que no te vas a atrever nunca a quitarle anticoagulación, y un paciente relativamente joven, hipertenso y diabético, que va anticoagulado con buena indicación, pero que tiene una ECA paroxística, que la aurícula no es muy grande y que le haces un transesofágico y que ves que no hay trombo y que las velocidades de vaciado de la olejuela no son demasiado bajas. Con lo cual, en estos casos, pues si el riesgo hemorrágico es alto o tenéis que dejar, por ejemplo, 2 semanas sin anticoagulación, insisto, con cero evidencia, pero me daría mucho menos miedo que en un paciente con una valvulopatía mitral reumática. Claro. Bueno, yo parece que se está poniendo la cosa complicada. Yo creo que es el momento a lo mejor de parar y ver todas las charlas de nuevo y sentarse a pensar. Yo creo que antes de finalizar os pediría 1 o 2 frases de cada una de vuestras charlas para que se lleven de resumen. Por ejemplo, empieza tú, Isa, una o 2 frases de tu presentación o de tu artículo que quieres transmitir, ¿no? Bueno, pues en cuanto al primer artículo, tener en cuenta eso, que en aneurismas complejos todavía la tasa de oclusión que conseguimos con tratamiento endovascular quizás más no tan inmediata y que sí se consigue con el clipaje quirúrgico, pero a expensas de mayor tasa de complicaciones. Y en cuanto a la segunda, sigo viendo pues es un poco la problemática de la antiagregación en agudo en los pacientes con hemorragia subaracnoidea, porque aunque el flow puede ser una buena solución para determinados aneurismas, sobre todo tipo blister o cuello ancho, que no está exento de ese riesgo de sangrado en fase aguda. Ok. Marta, 1 o 2 frases de tu presentación y del problema, ¿no?, al que nos enfrentamos. Bueno, pues como ya digo, el tema es la variabilidad, es la ausencia de protocolos estandarizados, es la ausencia de unas guías y de una evidencia propia. Como dice Alejandro, es difícil conseguir eso, pero sí que es importante la observación propia de los propios resultados. Tenemos ahí un referente que es la cardiología, familiarizarnos con estas terapias, estar en contacto con toda esta información, porque es muy beneficioso. Finalmente lo que tenemos es que individualizar el tratamiento y para eso no solamente revisarlo nosotros de forma independiente, sino hablar con nuestros compañeros y hacerlo de forma multidisciplinaria. Perfecto, por un cardiólogo, por un hematólogo en tu vida, está clarísimo. Pavel, 1 o 2 frasecitas, por favor, para terminar. Lo tienes muteado. En este escenario de paciente anticoagulado que va a requerir doble terapia procedimiento neurointervencionista, trabajo multidisciplinar, trabajo en equipo, y en fibrilación auricular y en trombosis venosa,
anticoagulante oral de acción directa sobre OVK. No pidáis reinicios de síntoma. Ok. Tony, te toca cerrar. Una o dos frases y nos vamos corriendo por la cervecita. La primera, que no penséis que los cardiólogos sabemos tanto, que hace 3 años decíamos una cosa un poco diferente, hace 5 una todavía más diferente, entonces no sé lo que diremos de aquí a 3 o 5 años, pero que vaya, que es un campo en constante estudio y cambiante, así que hay que estar al día obligatoriamente. Y la segunda, que creo que los cardiólogos ya tenemos clarísimo que la anticoagulación hay que pararla, que esto hay que seguirlo adelante y idealmente, como dice Pavel, con anticoagulantes de acción directas.